Vamos a revisar el punto número 1, que es la insuficiencia de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Vamos a leer esta cita, vamos a leer Hebreos 9:27 y dice así la palabra del Señor. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tenía que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Amén. En el Antiguo Testamento, hermanos, vemos que surge la figura de los sacrificios que iban encaminados a diferentes propósitos, dentro de los cuales podemos ver que servían para dar gracias a Dios, para limpiar pecados, para purificarse y aún también servían para poder interceder por el pueblo, ¿verdad? Cuando andaban ahí de rebeldes. Pero vamos a enfocarnos en los sacrificios que se hacían para poder ser perdonados por su pecado. Amén. Vamos a leer Levíticos 4:27-35. Hermano Irving, ¿me ayuda con la cita, por favor? Levíticos 4:27 al 35. Amén, yo lo voy a leer y ustedes me siguen con su vista. Si el que peca involuntariamente es alguien del pueblo e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, será culpable. Cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y lo degollará en el lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre y la untará en los cuernos del altar del holocausto, después de lo cual derramará el resto de la sangre al pie del altar. Luego sacará el animal toda la grasa, tal y como se saca la grasa al sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará toda en el altar como aroma grata al Señor. Así el sacerdote pedirá perdón por él y su pecado será perdonado. Si la persona ofrece como sacrificio para obtener el perdón un cordero, deberá presentar una hembra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo degollará como sacrificio para perdón en el lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre del sacrificio para el perdón y la untará en los cuernos del altar del holocausto, después de lo cual derramará al pie del altar el resto de la sangre. Luego le sacará al animal toda la grasa, tal y como se saca la grasa al cordero, del sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará en el altar sobre la ofrenda puesta al fuego ante el Señor. Así el sacerdote pedirá perdón por el pecado de esa persona, y el pecado que haya cometido será perdonado. Amén. Gloria a Dios. En estos versículos, hermanos, habla que si una persona llega a cometer pecado, tendría que hacer, ¿verdad?, lo que se estaba estableciendo en ese momento, como los pasos a seguir para poder ser perdonados. A través del sacrificio, que en este caso era un animal sin defectos, hermanos, tenían que ponerle su mano en la cabeza, era como que algo simbólico, ¿verdad?, como transfiriéndole los pecados que había cometido, en este caso al animal, y así poder ser limpios de su pecado. Y esto se hacía tanto para los sacerdotes, como para los gobernantes, como para el pueblo en general y por cada persona del pueblo. Ahorita leímos solamente sobre las personas, pero en versículos anteriores habla, ¿verdad?, como también el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio para poder ser perdonado, como lo hacían para los gobernantes y como lo hacían también para el pueblo. Y como veíamos en los versículos de Levítico, esto se hacía cada vez que alguien pecaba. No se podía que uno pecara varias veces, ¿verdad?, y que se fueran acumulando, y pues ya después presento mi animalito y pues que me perdonen todo, ¿verdad? Así no funcionaba. Cada vez que uno pecaba, hermanos, tenía que presentar su sacrificio. Era una ley. Tenían que presentar este animal sin defecto, sin mancha delante del sacerdote para que éste pudiera sacrificarlo y pudiera hacer este ritual para que toda la gente pudiera ser perdonada, ¿verdad? Pero, ¿se imaginan, hermanos, cuántos animales se pudieron haber sacrificado en ese tiempo? Yo me quedé pensando y dije, wow, o sea, es una cantidad inimaginable, ¿verdad? Y eso, pues no puedo tampoco el fantasear, ¿verdad? Pero
Yo lo digo por mí, ¿verdad? En su tiempo cuando decía, no, pues voy a confesarme, pero confesaba un pecado de 100 que tenía, ¿verdad? Cuando veníamos delante del Padre. Entonces imagínense, si realmente hubiéramos presentado un animal por cada pecado que teníamos, nunca hubiéramos terminado. Pero después de todo esto, hermanos, llegó un momento en que todos estos sacrificios llegaron a ser insuficientes por el pago del pecado. Con el sacrificio del animal, realmente no dejaba de ser temporal, por eso dejó de ser ineficiente, ¿verdad? Ya no servía tanto para el perdón de pecados porque era algo temporal y no era algo permanente. No había verdaderamente un cambio en la persona, no dejaba de pecar y seguía haciendo las cosas porque en su naturaleza él tenía el pensamiento de que pues, si yo peco, pues tengo la facultad, ¿verdad? O tengo el beneficio de presentar un animalito y soy perdonado por el Señor. Y verdaderamente así era, ¿verdad? Así era en ese tiempo cuando el Señor había dispuesto de esta manera que nosotros fuéramos perdonados, pero llegó un momento en que esto se volvió insuficiente. Vamos a leer Hebreos 10 del 1 al 4. Hermano Irving, ¿me ayuda con la cita, por favor? Hebreos 10 del 1 al 4. La ley es solo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede perfeccionar a los que se acercan para adorar mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Dice el versículo 4, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. De nada servía el hacer tantos sacrificios si el pecador no tenía un cambio verdadero, una transformación genuina, ¿verdad?, digna de ser un hijo de Dios. Y sabemos que esto, pues solamente habría una persona que lo podría lograr, y en este caso era nuestro Señor Jesucristo. Una vez, hermanos, yo escuché en las noticias una historia que verdaderamente a mí me impactó, y a su vez lo pude asemejar a nuestra vida cristiana. Escuché la historia de una persona que le debía al banco 5 millones de pesos en tarjetas de crédito, él teniendo un sueldo de 12,000 pesos mensuales. ¿Se imaginan esta locura? 5 millones de pesos debía el señor en tarjetas de crédito, teniendo un sueldo de 12,000 pesos mensuales. Él comentaba que las primeras tarjetas que él solicitó, pues las empleó bien, ¿verdad? Las fue usando poco a poco, les fue dando buen uso. Y gracias a ese buen historial, llegó un momento en que los demás bancos empezaron a soltarle tarjetas. No sé si a ustedes les tocó, pero a mí sí me tocó en ese tiempo que si uno tenía buen historial crediticio, sin pedirlas, llegaban las tarjetas de crédito solo a las casas. Y había veces que lo mejor era regresarlas, que así como llegaban, era regresarlas y no usarlas, porque llegó un momento que eran un peligro verdaderamente las tarjetas de crédito. Entonces, ya cuando él menos se dio cuenta, ya empezaron a llegarle las tarjetas de crédito solitas. Ya él no las solicitaba y le empezaban a llegar de otros bancos y con cantidades cada vez más altas. Entonces llegó un momento que se le hizo fácil ir tomando ese dinero para comprar cosas innecesarias, cosas que verdaderamente no necesitaba, hasta que se le volvió un problema. Pagaba una tarjeta con otra tarjeta, pero no dejaba de usarlas. Ahí está el problema, ¿verdad? Que no dejaba de usarlas hasta que llegó el momento en que él ya no pudo pagar. ¿Y por qué no dejaba de pagar? Pues porque no había un cambio en él. Para él se le hacía fácil todo esto. Verdaderamente no estaba arrepentido. Se le hacía fácil seguir gastando hasta que esto se volvió impagable. Cuando los bancos ya se dieron cuenta que verdaderamente no les iba a pagar, pues decidieron demandarlo, ¿verdad? Pero esta persona, lejos de mostrar arrepentimiento, solamente se limitaba a decir, pues no tengo dinero, ¿verdad? Hazle como quieras.
Y pues la misma ley lo amparaba, porque no sé si se acuerdan que en ese tiempo la ley decía, pues mientras no niegues tu deuda, pues no pasa nada, ¿verdad? El banco no te puede hacer nada. Si no tienes para pagarle, pues el banco te va a tener que esperar hasta que tengas. Entonces, pues eso le daba a él valentía para seguir viviendo de la manera desordenada en que estaba viviendo. Y pues esto es un reflejo de lo que era el Antiguo Testamento. La gente no se arrepentía, no había un cambio permanente, era algo temporal. Si pecaba solo le bastaba ir a sacrificar un animalito, que nada tenía que ver con el problema, y el animal era el que terminaba pagando los platos. Así era la vida antes del creyente, hermanos. Pero llegó el momento en que Dios dijo, suficiente, hasta aquí. Vamos a la siguiente lámina, hermano. Vamos a leer 1 Samuel 15, 22, y dice la palabra, ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. Gloria a Dios. Lo que Dios estaba buscando, hermanos, es que fueran obedientes a sus mandamientos, que dejaran de pecar. A Él no le interesaban ya los sacrificios, Él prefería que fueran obedientes y cumplieran con los mandamientos que ya había establecido. Eso era lo que el Señor, llegó el momento que dijo, ya, suficiente, no más sacrificios, quiero obediencia de parte tuya. Pero no era fácil, hermanos, para ellos no era fácil dejar de hacerlo.